Buenas tardes. Buenas Tengo el tardes. gusto de presentar al doctor en Ingeniería, magíster en Ingeniería Estructural, especialista en docencia universitaria e ingeniero en construcciones, Gustavo Palazzo. Ha realizado estancias de investigación en Europa y Estados Unidos, ex becario de Fulbright. Desde 1997 es profesor de grado y posgrado en la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza, con trabajo docente en análisis estructural, estructuras de hormigón, métodos numéricos y sistemas de control estructural. Además, integra el Consejo Directivo de la Facultad Regional Mendoza, Universidad Tecnológica Nacional. Dirige actualmente el CEREDETEC, Centro de Investigación de la UTN relativo a la ingeniería civil y a la parte de sismografía y sismología. Como investigador de este centro desarrolla proyectos referentes a metodologías de evaluación y refuerzo sísmico de estructuras, dirigiendo además a tesistas de grado y posgrado. Como profesional independiente integra Solidus, Ingenieros Consultores, que es un estudio de ingeniería dedicada especialmente a la evaluación y refuerzo de estructuras existentes. Querido Gustavo, gran amigo del Ateneo, estamos listos para escuchar tu disertación. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Siempre tan importante estas actividades que se hacen desde el Ateneo y que sería también muy importante si desde los departamentos van promoviendo también con los estudiantes para que, bueno, complementen su formación con todos estos temas que se tratan, que por ejemplo el de hoy tampoco está en la currícula de ingeniería civil, así que son temas, aunque no sean ingeniería, son de la formación general de la persona, así que siempre muy interesante. Y cuando la otra vez que yo estaba en el consejo y se propuso como declararlo de interés, bueno, mucha gente de los consejeros estaban como afirmando la importancia de estas reuniones, así que felicitaciones también a todos los organizadores y que han mantenido por tanto tiempo también estas charlas. El tema que queríamos comentar es esta visión de la gestión integral del riesgo en Argentina, y en particular después vamos a hacer algunas consideraciones sobre cómo está planteada también de esta visión integral la reducción del riesgo sísmico. Y bueno, la imagen que está arriba es del SINAGIR, que es el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo, y que su función, bueno, como está especificado allí, es integrar y articular las acciones de todos los organismos para la reducción de riesgo, manejo y recuperación frente a emergencias y desastres. Esto, bueno, ya es una política también a nivel internacional de considerar el riesgo en forma integral. No decir dedicamos solamente al riesgo sísmico, solamente al riesgo por distintos vulcanismo, bueno, distintas amenazas que podría estar afectando una región. Entonces es necesaria la vista general y es necesario también que haya una política pública, como es en este caso desde el SINAGIR, que se pueda elaborar justamente un plan de acción con la participación de todos, pero con digamos, con un gerenciamiento centrado en algunos organismos. Así que, bueno, sobre esto queríamos comentar, porque hasta ahora, bueno, en la universidad también hemos estado trabajando siempre más desde el punto de vista de un riesgo específico. Nosotros, bueno, trabajamos tanto en el tema de riesgo sísmico, por ejemplo, teníamos o tenemos procedimientos de evaluación de riesgo sísmico en escuela. Pero bueno, eso no es suficiente, ya que uno hace el trabajo, por ejemplo, relativo al riesgo sísmico, es necesario también incorporar las otras amenazas que esa escuela puede tener y hacer una evaluación integral del riesgo justamente, y eso trabajarlo con la comunidad, trabajarlo con las autoridades, con la idea de que, bueno, de que pueda haber una acción para que en el tiempo todo el riesgo en sus distintas dimensiones pueda ser reducido. Así que por eso hay que salir, y hay algunos centros de investigación en otras partes del mundo que han estado muy abocados al tema sísmico y después se han reformulado para justamente
integrar las otras dimensiones. Así que por eso esto de la dimensión integral es muy importante y es una visión internacional que ya desde hace varios años se viene trabajando. Bueno, este SINAGIR fue creado por la ley 27.287 del 2016, o sea, es relativamente nuevo y bueno, crea este sistema y es la ley, digamos, que regula la gestión integral del riesgo en la República Argentina. Bueno, la función del SINAGIR es articular todos los organismos estatales, organizaciones no gubernamentales, empresas y los miembros de todas las personas que integramos la sociedad. Y esto es muy importante que justamente haya un organismo que tenga la coordinación de todas las funciones que tiene o las acciones que tienen que ver con la reducción del riesgo. Así que es importante que esté, es importante que se desarrolle y es importante que tenga su impacto en la vida de las personas, de las ciudades y de los bienes. Y bueno, su objetivo es que es lograr la protección integral frente a las distintas amenazas que pueda tener, ya sean las personas, las comunidades, las sociedades, el ambiente y bueno, frente a los distintos riesgos que puedan existir. Así que la protección es como la palabra clave que tiene como función o como objetivo fundamental esta entidad del Estado, pero que bueno, agrupa, como vamos a ver después, a distintas entidades y no solamente es un organismo del Estado. Pero bueno, esto, así como está el SINAGIR en Mendoza, en Argentina, perdón, en distintos países hay, digamos, también instituciones similares. Por ejemplo, en Chile está el SENAPRED, que reemplazó al ONAMI, y bueno, podemos ver en su visión que fija un plazo como para poder hacer un control de desarrollo de qué se ha logrado. Entonces dice, bueno, en el 2030 que queremos tener una institucionalidad y un servicio robusto que permita establecer la reducción de riesgo de desastre como prioridad nacional, fomentando una cultura preventiva para contribuir al desarrollo sostenible. Entonces hay un plazo, hay una visión muy específica de lo que se quiere hacer y bueno, está puesto también aquí en este Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres que depende del Ministerio del Interior y la Seguridad Pública de Chile. Y la misión, bueno, todos estos organismos tienen, digamos, funciones similares. En este caso dice planificar, coordinar, organizar, asesorar y supervisar las actividades del SINAPRED para reducir el riesgo de desastre. O sea, es fijar o gerenciar todas las acciones que son necesarias como objetivo reducir el riesgo ante desastres, es decir, evitar el impacto de estos eventos en las personas, las ciudades, el ambiente y los bienes. Y bueno, ¿en qué se pone el acento? En la mitigación, en la preparación, en la alerta y bueno, en todo caso, si el evento ocurre y bueno, hay acciones que no se han podido, de reducción que no se han podido concretar, bueno, cómo se responde frente a ese evento que está ocurriendo y una vez que ha ocurrido, bueno, qué se hace cómo se hace la rehabilitación, es decir, volver a poner en funcionamiento aquello que fue afectado por un determinado evento. Y bueno, el objetivo es el de siempre, ¿no? Reducir pérdidas o daños a la vida de las personas, disminuir los impactos económicos, los efectos medioambientales, proteger modos de vida y bueno, contribuyendo siempre al desarrollo sostenible, que es también uno de los objetivos que en el mundo siempre se están promoviendo. Bueno, en Chile, en México también con un gran desarrollo está el CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, y que también tiene como visión ser una institución de referencia nacional e internacional, y así lo es, que incida en la gestión integral del riesgo de desastre para la construcción de un país seguro, sostenible y resiliente. Desde acá la tecnológica se está trabajando en crear
en principio un curso que tenga que ver con la gestión del riesgo. Y bueno, tenemos contactos con gente que trabaja en esta área en México, y la idea que esperemos que se dé para el segundo semestre es iniciar este curso con una conferencia de personas de este centro, porque tienen mucha experiencia bueno, han tenido también muchos eventos en los que han intervenido y que han impactado todo lo que han hecho en una real reducción del riesgo, así que es interesante escuchar a personas que tienen también mucho camino recorrido en esta área. Y la misión, bueno, acá está claramente promover acciones, ¿no? Esto de no solamente fijar objetivos, fijar ideas o lo que nos gustaría hacer, sino promover acciones de política pública y otra vez para prevenir, reducir y controlar el riesgo de desastre con base en la investigación, eso también el aporte que pueden hacer las universidades, los organismos que se dedican a la investigación, monitoreo y análisis de peligro y vulnerabilidad de los sistemas expuestos, la capacitación y la profesionalización. Tienen una escuela también en lo que tiene que ver con la reducción del riesgo y el gerenciamiento, la gestión del riesgo, y así como el desarrollo de la cultura de la gestión integral del riesgo de desastre. Y cuando hablamos de la cultura es de la conciencia y la participación de todas las personas relativas a lo que tiene que ver con el riesgo. Bueno, con el objeto de contribuir al bienestar y desarrollo de una sociedad segura y sostenible. Otra vez también son bastante parecidos también las misiones que se fijan para cada centro. Bueno, y en cuanto a esto que está en el título de gestión integral del riesgo y que es el tema de la ley también en Argentina, bueno, ¿cómo lo define la ley? Bueno, es un proceso continuo, multidisciplinario, interministerial y sistémico de formulación, adopción e implementación de políticas, estrategias, planificación, organización, bueno, todo lo que hace a reducir el riesgo de desastre y sus efectos. Así que el tema de reducción de riesgo no es algo que lo haga una sola institución, sino que es necesario la interrelación, es necesaria que participen distintas entidades del Estado y de asociaciones que no son del Estado, las universidades, las instituciones no gubernamentales, las empresas, bueno, gran cantidad de distintas entidades que contribuyen a este camino de reducir el riesgo de los desastres. Bueno, y así también tiene también como actividad o esta gestión integral del riesgo, lo que tiene que ver con las consecuencias de las actividades relacionadas con el manejo de la emergencia y los desastres. Es decir, una vez que ocurrió un evento y que no se pudo, más allá de todas las acciones para prevenirlo, mitigarlo y se produce un efecto, bueno, cómo manejar una emergencia una vez que se produce. Entonces comprende acciones de mitigación, gestión de la emergencia y la recuperación, es decir, todo lo que hay que trabajar con anterioridad, pero bueno, la gestión de la emergencia es una vez que algo ocurre, cómo abordarlo y después, bueno, qué hacer con aquellas personas, aquellas ciudades o aquella parte del ambiente o aquellos bienes que han sido afectados por por un determinado evento, cómo producir su recuperación. Así que todo esto está en la función del SINAGIR. Pero bueno, acá también viene como una crítica, como un llamado de atención que nos interesa hacer, porque bueno, sobre el riesgo sísmico se viene trabajando hace mucho tiempo y en esto queríamos mencionar el PICTO 2007, que el PICTO son proyectos de investigación orientados, o sea, se trabaja, la Argentina pone plata para un tema específico. En el año 2007 fue para riesgo sísmico a través del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, el FONSIT, que depende básicamente de la Agencia de Investigación. Entonces, el Argentina, a través del Estado, digamos, invierte en investigación para reducir el riesgo sísmico. Pero bueno, estamos viendo, esto todavía no estaba, el SINAGIR, todavía no había una política de tratamiento de estos temas a nivel intersectorial o con la interacción de todas las entidades. Entonces, bueno,
esto queda como un proyecto dentro de las universidades o dentro de los organismos, bueno, principalmente fueron otorgados estos financiamientos a las universidades. Y bueno, pero ya en esa época, en el 2007, ¿cuál es el objetivo de que se hicieran investigaciones para desarrollar, por ejemplo, instrumentos para la evaluación integral de la vulnerabilidad física a escala urbana y diseñar estrategias de reducción de la misma en función de distintos escenarios? Bueno, eso todavía no, a pesar de que se puso plata para eso, que se lograron desarrollar investigaciones, bueno, todavía no hay acordado una metodología de evaluación, por ejemplo, para la parte, bueno, para la parte de ciudades o no para ciudades, ni siquiera, por ejemplo, decir, bueno, tomamos los hospitales o las escuelas o, bueno, determinada infraestructura básica y tenemos tal método de evaluación o tal procedimiento creemos que es lo más efectivo para reforzar o rehabilitar estructuras. Eso todavía no está desarrollado. Lo otro, por ejemplo, en el punto 5, hay muchos puntos, yo he puesto esto simplemente de ejemplo, proponer procedimientos y guías de inspección visual para realizar un inventario que permite evaluar desde un enfoque multidisciplinario la vulnerabilidad sísmica de construcciones. Bueno, eso tampoco está todavía. O sea que son planteos que se han hecho hace mucho tiempo y que a pesar de que se ha invertido, el Estado ha invertido, bueno, todavía no hay a nivel sociedad. A lo mejor sí se hizo dentro de un proyecto, sí se hizo, pero quedó como encerrado en una universidad o en un paper o en un congreso, pero no tuvo un impacto en la sociedad. O el punto 5D, desarrollar sistemas innovadores para edificios sismoresistentes, tales como aisladores sísmicos, disipadores de energía. Bueno, en Latinoamérica esto ha avanzado mucho. Acá tenemos pocos edificios con estos sistemas de protección y el reglamento, que hay una propuesta que está elaborada desde 2018, 2019, todavía no está en vigencia en Argentina y eso hace que también no se promuevan estos sistemas. Así que habían muchos temas que la Argentina financió para que se investigara y esa investigación seguro que se hicieron, pero después no tuvieron su impacto en la reducción del riesgo porque no se llevaron, justamente a lo mejor por esta falta de una política integral, a vincular con el resto de las entidades con el que después esto se puede implementar y lograr realmente una reducción del riesgo sísmico real. Y esto, bueno, acá están todos los proyectos que en esta oportunidad la Argentina financió a través de la agencia, temas también bastante novedosos para su modelo monitoreo satelital de la actividad tectónica, reducción de la vulnerabilidad sísmica de estructura mediante dispositivos de disipación y aislamiento, desarrollo de métodos para evaluación sísmica, de la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de edificios, es decir, un montón de temáticas que tenían que ver con lo que la agencia proponía investigar, pero bueno, que se desarrollaron esos proyectos de investigación, concluyeron, se invirtió ese dinero, pero bueno, después no hubo ninguna entidad que tomara esta producción y la pudiera hacer impactar en la sociedad para contribuir al riesgo sísmico. Así que bueno, eso es lo que vemos, a veces hay políticas muy interesantes, están muy bien formuladas, pero después en cuanto a su implementación en la sociedad, que es la que invierte básicamente ese dinero a través del Estado para tener mejoras, esa parte todavía no está, eh, no está lograda a nuestro juicio, ¿no? Es como que hay toda una producción que lamentablemente, por ejemplo, de las universidades, no tiene su aplicación después en la vida de los ciudadanos para lograr que eso que se investigó se pueda aplicar y se pueda lograr ese efecto que era, bueno, básicamente tener investigaciones para contribuir a la reducción del riesgo sísmico. Bueno, otro caso que tenemos también de situaciones donde hay toda una planificación, una visión de los problemas y después
en la práctica no se logra su aplicación o su implementación. Fíjense, bueno, esto hace poco también, el puente, la Ruta 40, dice en este diario del MDZ, la historia de una obra eterna. Bueno, se refiere a la doble vía entre la ciudad de Mendoza y Tunuyán, que demoró muchísimos años, a pesar de que son pocos kilómetros, pero los problemas particulares fueron que, bueno, acá vemos la columna, la base de la columna que tendría que estar enterrada. Y bueno, ¿qué pasó con el suelo? Vino una creciente y quizás por el tema de que ripieras empiezan a extraer parte de ese suelo, y quizás también porque los problemas de erosión no están suficientemente, digamos, diseñados para que sean efectivos y eviten la socavación. Bueno, el agua, tampoco fue una creciente tan extraordinaria, pero el agua se llevó el suelo, las columnas quedaron, las bases de las columnas quedaron descalzadas, produjo el movimiento de este pórtico y bueno, y se produce, digamos, el daño en el puente, que como sabemos hace ya como 3 años que están en reconstrucción y todavía no se logra su rehabilitación completa. Así que bueno, vemos también cómo a veces hay toda una estructura de ideas y de propuestas y de cómo actuar, pero a veces después en la práctica hay acciones que no, donde el riesgo, digamos, se produce un evento que es riesgoso y produce daño, en este caso por suerte no a las personas, pero sí a los bienes. Bueno, y después implica toda una dificultad en cuanto a tiempo y a fondos que también se podrían ocupar para otra cosa, en que el Estado tiene que invertir en recuperar estas obras. Así que, bueno, en la parte de aplicación de todo lo que es la gestión y reducción del riesgo, quedó todavía un camino como bastante extenso de recorrer. Bueno, como en esta, la verdad que está muy buena esta serie que se llama Los Días, y muestra, bueno, cómo se gestionó, está, bueno, basada supuestamente en los hechos reales, pero cómo se gestionó después del terremoto de Japón que provocó el tsunami que, bueno, afectó la central nuclear de Fukushima. Y bueno, a partir de que viene el tsunami, bueno, esta serie muestra, ¿no?, cómo es todo el proceso de gestión con sus aciertos, con sus errores, más allá que tenían toda una organización, una planificación, cómo a veces todo eso que está, digamos, organizado y pensado, después, bueno, muestra las falencias cuando se empiezan a aplicar. Ya, bueno, esta central nuclear tenía problemas de diseños desde el inicio, y bueno, todo el proceso también de gestión, una vez que ocurre el evento, también tiene sus dificultades, aún en estos países tan desarrollados y que han trabajado por tanto tiempo también todo lo que es la gestión del riesgo, y son un ejemplo a nivel internacional, pero bueno, en algunas circunstancias también tienen sus inconvenientes, y bueno, con este problema ahí se puede ver también desde lo humano cómo es el tema de la gestión del riesgo. Y bueno, ¿cómo podemos caracterizar un modelo de gestión integral del riesgo? ¿Qué debe tener ese modelo integral? Bueno, debe ser preventivo, es decir, siempre viendo qué es lo que puede pasar, cuáles son las amenazas y cuáles son las formas de, bueno, de reducir la vulnerabilidad o la exposición frente a esa amenaza. Deben incluir, por supuesto, la reducción de riesgo, cómo eliminar o disminuir los factores bueno, que hacen el riesgo. A nivel ciudades también pensar en ciudades resilientes, sustentables y participativas. Lo que es la interrelación con otras instituciones o con otras jurisdicciones para tener planes integrados y que no empiecen a aparecer en locales o situaciones locales que no se relacionan con otras partes, y eso, bueno, hace menos eficiente todo el sistema. Cómo hace la gestión local, más allá que haya una institución como el SINAGIR a nivel nacional, bueno, localmente, qué es lo que hay que hacer y cómo está relacionado con esta institución general. Cómo participa la comunidad, es decir, que no es solamente una acción de gobierno, sino también
de las distintas entidades que forman parte de la sociedad, cómo participan. Bueno, lo que tiene que ver también con, como decimos, la participación de la comunidad. No es solamente una política a ser ejecutada por determinadas entidades del Estado. El enfoque de género también se tiene en cuenta, porque hay personas que pueden estar, por el tema de género, más vulnerables a distintos eventos, entonces también eso se integra. Bueno, la consideración de saberes ancestrales de comunidades que conocen cómo es en la historia, cómo han sido los distintos eventos, cómo han cómo han hecho frente a eso, y bueno, también eso también debe ser considerado. El tema del riesgo climático, tener plataformas regionales para prevención y respuesta, los sistemas de alerta temprana, bueno, una base de datos con las distintas amenazas que pueden pasar en una región, en una ciudad. Así que la gestión integral del riesgo, bueno, incluye todo esto y debe proponer acciones para, bueno, esto llevarlo a la práctica en todas estas dimensiones que estamos mencionando acá. Y bueno, ya hay ejemplos de cómo se está trabajando con la comunidad. Por ejemplo, esto es de la ciudad de Mendoza, y bueno, tienen un ciclo de capacitación sísmica. Bueno, fíjense, cercanía es el hashtag acá, y hacemos juntos lo que está acá subtitulado, y han salido, no es que desde la municipalidad, sino que la municipalidad ha ido a distintos sectores de la ciudad. Acá estuvieron cerca de la facultad, en el gimnasio número 5, y bueno, hacen una capacitación sísmica, o sea, el gobierno sale y interactúa con la gente, y bueno, y se plantea la capacitación, en este caso, para el tema sísmico. Así que ya están empezando a haber acciones, en este caso del municipio, de cómo interactuar con la comunidad para un riesgo particular como es el riesgo sísmico. Bueno, y como sumando otra definición, ya hablamos de la gestión integral. Cuando hablamos de riesgos, hablamos de la probabilidad de que una amenaza, como puede ser un terremoto, como puede ser el viento sonda, como puede ser una creciente, produzca daño al actuar sobre una población vulnerable. Y la reducción del riesgo de desastre implica, esto está como específicamente como está en la ley, como se entiende en esta ley nacional, es el enfoque que incluye el concepto y la práctica de evitar y mitigar riesgo de desastre mediante, bueno, esfuerzos sistémicos, o sea, la interacción con distintas entidades, que, bueno, básicamente incluyen la reducción del grado de exposición y la disminución de la vulnerabilidad, que son dos de los agentes que tienen que ver con el tema del riesgo en general. Así que, bueno, la reducción de riesgo de desastre también está definido específicamente en la ley, y bueno, estos son conceptos también que a nivel internacional se toman en cuenta. Bueno, esta gráfica de UNDRR es la agencia de Naciones Unidas dedicada a la reducción de riesgo de desastres, que después la vamos a mencionar en particular, pero es también para mostrar, ¿no?, como la o múltiples factores que hacen al tema de aumentar el riesgo. Y entonces, porque a veces si no nos quedamos como cerrados en una determinada amenaza, como puede ser el sismo, y vemos todo referido al tema sísmico solamente. Pero bueno, ¿qué tenemos o qué marca acá Naciones Unidas como impulsores de riesgo? Bueno, los desplazamientos y migraciones masivas de personas, un desarrollo urbano mal planificado y gestionado. Bueno, ahora se está trabajando mucho con el ordenamiento territorial para justamente no sea un impulsor del riesgo en Mendoza. La gobernanza débil o inoperante, es decir, cómo se gestiona dentro del país, de la provincia, de la región, el tema del riesgo, las crisis hídricas, la inseguridad alimentaria, la criminalidad y la violencia, la inestabilidad política crónica, la pobreza, el cambio climático, la degradación ambiental. Es decir, son un montón de factores que impulsan el riesgo en sus distintas posibilidades, o en sus distintos tipos de amenazas o de
factores que son generadores de riesgo. Así que esto también como suma una mirada desde distintos aspectos de la sociedad que también hacen al riesgo, y por eso siempre la mirada tiene que ser general e integral y no solamente relativa a una sola particularidad. Y bueno, y en los documentos que tiene el SINAGIR hay hojas de rutas propuestas, o sea, hay caminos de qué es lo que se pueden hacer, por ejemplo, a nivel municipalidad. Yo he puesto también acá algunos de ejemplos generales, que son varios puntos. Por ejemplo, el uno dice organización y coordinación para la reducción del riesgo de trabajo, del riesgo de desastre y la gestión de la reducción de riesgo como metas. Se ve cuál es el aporte que debe hacerse de lo institucional, cuál es la normativa, cuáles son las operaciones que hay que hacer y cuál es la capacitación necesaria para que bueno, eso se logre. Por ejemplo, en el punto 4 dice conservación de infraestructura crítica para la reducción de riesgos de desastre. Entonces, desde lo institucional hay que redefinir cuáles son las prioridades de la gestión. Entonces hay que conocer toda la infraestructura, saber cuál es la crítica y dentro de esa crítica cuáles son las más vulnerables para atenderla como prioritaria. La normativa, elaboración de normas técnicas para el mantenimiento y conservación de infraestructuras críticas, operaciones, bueno, construcción de diques, canales, etcétera. Bueno, según cuál sea la infraestructura crítica, habrá que ver cuál es la operación que hay que hacer o la obra o la modificación que hay que hacer para lograr esta reducción del riesgo. Y la capacitación, bueno, cursos de fiscalización del mantenimiento de la infraestructura crítica, es decir, gente preparada para poder evaluar la infraestructura y determinar su criticidad, determinar, bueno, los problemas de vulnerabilidades que vayan apareciendo, o si que puedan ver que es el riesgo que tenía en el tiempo ha ido cambiando, y eso es importante conocerlo. Así que están definidos, hay propuestas para que se pueda trabajar no solamente a nivel de SINAGIR, nivel nación, sino también desde cada municipio, cómo se va a hacer la gestión del riesgo en forma local. Y eso está definido ya en Argentina. Pero bueno, se aclara también que en esta hoja de ruta la vista hay que estar puesta en construir metas para la gestión local, pero para no quedarnos simplemente en los objetivos y en las propuestas y en lo que quisiéramos hacer, lo otro fundamental son tener indicadores que muestren el grado de avance de las acciones que conducen a esos objetivos. Y eso, yo por lo menos lo veo que en general el tema de indicadores para hacer la evaluación de distintos aspectos, eso como que no está en este país muy desarrollado. Cuando recién mencionaba los pictos de riesgo sísmico, lo que no tenemos es la evaluación general de esos proyectos de investigación, y que la agencia, o a lo mejor está y no está totalmente bien comunicado, pero que dijeran, bueno, el picto riesgo sísmico, se invirtió tanto dinero, se produjo tales conocimientos, o tales métodos, o tales dispositivos, o tantos desarrollos tecnológicos. Esos desarrollos tecnológicos tuvieron un impacto de tal manera, por lo tanto consideramos que ha sido un éxito, o que han habido aspectos que hay que mejorar, o bueno, todo eso que hace una evaluación, que los indicadores nos muestran como fácilmente distintas dimensiones, cómo se avanzó o no se avanzó. Bueno, en eso yo creo que todavía hace falta bastante desarrollo, porque no siempre hay políticas, pero falta la parte de evaluación, digamos, y de esa evaluación, qué hacemos con esos resultados y qué modificamos para la próxima gestión, digamos. Por eso lo poníamos acá en particular. Bueno, el SINAGIR está formado por un Consejo Nacional, donde intervienen distintas entidades del gobierno. El presidente de ese consejo, el jefe de gabinete de ministros, o sea, es una institución como muy importante.
y tiene una secretaría ejecutiva, porque el Consejo se reúne creo que 2 veces al año, y la secretaría ejecutiva es la que, bueno, diariamente ejecuta la política que surge a través de ese Consejo y el Consejo Federal, que el presidente creo que es el ministro de Seguridad, bueno, está integrado por un representante de cada provincia, entonces es como que es totalmente, justamente considera todas las partes de Argentina que están representadas en este órgano de gestión integral de la gestión del riesgo en Argentina. También incorpora a las sociedades civiles, bueno, las organizaciones voluntarias, empresas, etcétera, y hay una red de organismos científico-tecnológicos en donde están las universidades, que es el GIRCIT, que, bueno, que participa también en esta formación de políticas nacionales de gestión integral del riesgo. Acá en la regional hay investigadores, pertenecemos a la REDULAC Argentina, que es la red universitaria y de América del Sur y del Caribe, dedicada a la reducción del riesgo de desastre. Y bueno, nosotros hemos quedado ahora a hacer la gestión también para que podamos participar en esta red de organismos científicos y técnicos, porque hay mucha gente que investiga en esta REDULAC en distintas dimensiones del tema de riesgo, y es interesante que también se puedan incorporar organizaciones de este tipo. Y lo que está así también en el SINAGIR, también como visión política general, que también nos parece muy interesante, es que la gestión del riesgo es una decisión política y una construcción colectiva. Si solamente hay una gestión del Estado, pero la sociedad no conoce, no se compromete y no toma parte de esas políticas, y bueno, no se va a lograr una reducción del riesgo. O por si otra parte, como decíamos antes, las universidades tienen tecnología a desarrollar para reducir el riesgo, o conocimientos, o metodologías que permitan ejercer acciones para que ese riesgo se reduzca. Si no hay una política y una gestión que eso lo lleve y lo implemente en donde corresponda, eso tampoco va a funcionar. Así que son estas dos dimensiones importantes que hay que desarrollar. La parte de decisión política, por lo menos a nivel de estructura gubernamental, está, bueno, tiene que crecer en su aplicación, y tiene que crecer, por supuesto, también la participación colectiva en la reducción del riesgo. Bueno, esto está financiado, está el Fondo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y el Fondo Nacional de Emergencia, que sería para caso de una vez que el evento ocurre y produce cierto daño. Bueno, hay fondos específicos, como siempre. Todas estas políticas necesitan una inversión, porque si no, no es posible desarrollar una gestión de reducción de riesgo. Bueno, y toda esta concepción de cómo es la gestión integral de riesgo en Argentina está desarrollada en manuales que son libres, se pueden bajar directamente en la página de SINAGIR. Por ejemplo, el 1, que es gestión integral de riesgo, donde está explicada toda esta política. Hay un manual 2 que tiene que ver con toda la norma nacional e internacional que tiene que ver con la reducción del riesgo. La perspectiva de género está considerada en el manual número 3. El 4 tiene que ver con el mapeo comunitario de la gestión de riesgo, es decir, un mapa donde la misma comunidad participa en identificar cuáles son sus riesgos. Acá se han hecho experiencias por ejemplo, en colegios, donde los mismos estudiantes, luego de una pequeña capacitación, pueden identificar, recorriendo sus instalaciones, cuáles son los riesgos que tiene su escuela, por ejemplo. Así que hay experiencia como piloto, pero también ya eso es una visión que se tiene en este manual número 4. El manual número 5, bueno, ya a nivel ciudad, cómo hacemos estas ciudades que sean resilientes, es decir, que tengan una capacidad de preparación, de prevención, mitigación de todo lo que es riesgo, y cómo van a nivel local planificar todas sus acciones, como ese mapa de ruta que recién mostrábamos. El manual número 6 es cómo está prevista la participación de la comunidad, que decíamos es una parte fundamental de la gestión del riesgo, y bueno, no solamente la comunidad en general con las personas, sino aquellas organizaciones
que bueno, son entidades no gubernamentales o empresas que también pueden hacer su aporte. Y el manual número 7, bueno, una vez que ya ocurrió un evento que produjo una cierta afectación a las personas, al ambiente o a los bienes, bueno, cómo hacer la preparación y planificación de la respuesta ante una emergencia. Así que toda esta filosofía o política está plasmada en estos manuales que son versión 2022, son bastante nuevos y se pueden bajar libres de internet. Ahora, toda esta visión nacional del SINAGIR, esta ley nacional de reducción de la gestión de la integral de la reducción de riesgo, está basada en entidades internacionales. La entidad que regula a nivel o que gestiona a nivel internacional lo que hacen todos los países en esta temática es la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo, la UNDRR, que tiene actualmente como también marco filosófico y de acción de cómo hacer la reducción de riesgo, el marco de Sendai, que presenta la visión 2015-2030. Anteriormente estaba la versión 2005-2015, que fue el marco de Hyogo, ambas ciudades de Japón, donde se hicieron estos encuentros de Naciones Unidas para fijar estas políticas. Así que, pero bueno, actualmente es el marco Sendai el que fija a nivel internacional toda esta concepción en la reducción de riesgo frente a los desastres. Y dentro de los documentos me parece importante marcar estos tres. Uno es el informe del examen de mitad de periodo, porque justamente entre 2015 y 2030 estamos ahora en este año en la mitad de periodo. Bueno, un informe de examen de mitad de periodo, que esto es lo que hablábamos. Si vamos a hacer un plan, ¿cómo hacemos para evaluar, para ver cómo avanzamos de acuerdo a lo que estaba previsto y también para ver cómo, si han cambiado circunstancias, cómo hay que adaptar el plan a las nuevas circunstancias? Así que muy interesante. Se pueden bajar también, está en español. Y se hace una evaluación entonces de todo este marco que tiene la visión hasta 2030. Después está este otro documento también muy interesante, que es el informe de evaluación global sobre la reducción de riesgo de desastre. Entonces, en distintas partes del mundo se va analizando qué es lo que se ha hecho en cada país en la reducción de riesgo de desastre. O está este otro documento, que es el marco estratégico para el periodo 2022-2025. Es decir, hay mucho trabajo de una planificación de la acción, ya sea a largo plazo o a mediano plazo, y también el tema de la evaluación, es decir, cuánto se está haciendo de lo que planificamos hacer, y también, bueno, en la evaluación, como toda evaluación, qué es lo que debemos modificar para poder hacer lo que previmos hacer, o qué circunstancia nueva apareció, como fue lo del COVID, qué circunstancia nueva aparece para, planificar esa situación particular que se está dando. Así que estos informes siempre también son muy interesantes y marcan una política de esto, de que no solamente es la planificación, sino siempre la evaluación y la corrección del rumbo que se ha tratado. Y en este GAR 2022, que marca esta evaluación global, bueno, se puede, la pregunta era cómo podemos administrar mejor, cómo podemos avanzar más en la reducción o la visión del riesgo sistémico. Y entonces acá tenemos en el mundo distintos casos de cómo se ha trabajado en forma efectiva con la reducción del riesgo en forma sistémica, y lo que figura ahí como 4.4, 7.1, etcétera, son casos que se han analizado. Por ejemplo, el 4.4 es en la sección 4.4 de este documento GAR 2022, que está relatado y descrito una reducción de riesgo que hicieron en Uruguay, por ejemplo, 9.1 en Ecuador, 8.6 en México, con distintos tipos de amenaza, con distintos tipos de reducción de riesgo. Uno puede ver cómo ese país trabajó y puede, por supuesto, siempre en el estudio de caso, se va aprendiendo y se pueden tomar ejemplos para llevarlo a la propia situación. Así que muy interesante estos documentos de Naciones Unidas. Y después, pasamos y vamos a
acelerar un poco a lo que es ya, bueno, cómo esto se concreta, toda esta visión que hemos visto de gestión integral del riesgo, cómo se concreta en una política y en un plan estratégico, básicamente, que es donde está definido qué es lo que se propone hacer en un determinado periodo y, bueno, cómo se lo va a hacer y cómo se lo va a evaluar. Acá tenemos, por ejemplo, el de Chile, que también se puede bajar, es libre, el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastre, la visión 2020-2030. En este momento se está trabajando también a través del SINAGIR en el Plan Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastre 2024-2030, y bueno, tiene estas dimensiones, ¿no? Prevenir los riesgos de desastre con la finalidad de proteger a las personas, las comunidades y el ambiente, mejorar la preparación ante eventos adversos y generar resiliencia en las comunidades, planificar las políticas públicas en esta temática y fortalecer el sistema nacional del SINAGIR. Así que sobre estas bases se está desarrollando, también con la participación de muchas entidades, el Plan Nacional para la Reducción de Riesgos de Argentina, año 2024-2030. Y entonces, bueno, sobre qué tipo de amenazas se consideran. Bueno, se consideran las amenazas hidrometeorológicas, movimiento en masa, volcanes, terremotos, amenazas tecnológicas, incendios, sequías, cambio climático, ordenamiento territorial, salud, educación, desarrollo productivo, grupos en situación de vulnerabilidad, información y escenario de riesgo, la comunicación del riesgo, toda una temática muy importante, género y diversidad y discapacidad. Sobre todas estas dimensiones se está trabajando en este plan de reducción de riesgo a nivel nacional. Pero bueno, yo por lo menos rápidamente quería mencionar este Plan Nacional de Reducción de Riesgo que fue 2018-2023, que está terminando este año. Y bueno, un poco también como para hacer la crítica de esto que decíamos, que está muy bien todo lo que se planifica, pero después a veces en la concreción de ese plan, como vamos a ver, no se logra, y eso sí lo quería referir más a la parte sísmica. Bueno, ahí están los objetivos de lo que es el Plan Nacional, pero lo vamos a mencionar así en forma muy general. Este plan constituye una herramienta de política pública, contempla objetivos en metas y tiene como propósito, bueno, definir qué es lo que hay que hacer para lograr en un determinado periodo de tiempo la reducción de riesgo ante los desastres. Entonces, el objetivo general del plan es, bueno, lograr acciones para evitar, atenuar o reducir el riesgo de desastre mediante esfuerzos sistemáticos, bueno, lo que ya hemos estado diciendo, y como objetivo principal, ejecutar un plan de acción. Es decir, esto se dice en este plan qué es lo que hay que hacer a corto, mediano y en mediano plazo, según las vulnerabilidades más importantes. Así que, bueno, el objetivo principal es un plan de acción. ¿Cómo se va a materializar ese plan? Bueno, mediante estrategias en materia de reducción de riesgo para cada uno de los temas que son considerados, una matriz estratégica que tenga los objetivos y metas a alcanzar, un compromiso de trabajo integrado entre el Estado nacional, provincial y los locales, y las acciones entre los distintos ministerios que participan. Analizan, por ejemplo, las distintas amenazas por región. En el caso de Cuyo, bueno, tenemos, por supuesto, los terremotos como una exposición muy alta, lo mismo que, bueno, movimientos de tierra, y con una exposición alta al tema de tormentas, grandes nevadas, bueno, incidentes con presas, sequías, etc. Entonces, para cada región de Argentina está identificada, por ejemplo, cuál es su nivel de exposición ante los distintos escenarios. Y en el capítulo 2 habla, que bueno, eso quería referir en particular, los ejes estratégicos de la gestión integral del riesgo de desastre referidas a terremotos. Y entonces, para terremotos, dice cuál es el objetivo estratégico.
Mejorar la reunión, transmisión y procesamiento de información sísmica, eso bueno, está concentrado a través del INPRES, y promover la construcción de estructuras y viviendas resilientes. Esta segunda parte, digamos que se logra siempre y cuando se actualicen los reglamentos, siempre y cuando los municipios adopten los reglamentos nuevos y siempre y cuando esos reglamentos se logren aplicar. Lo que no se dice acá es cómo vamos a lograr esto con las construcciones existentes. ¿Qué hacemos con las construcciones que fueron diseñadas y construidas con reglamentos antiguos o sin reglamentos? De eso acá no está puesto como ningún objetivo y tampoco se están haciendo acciones a nivel general. Y como objetivos específicos, bueno, ampliar y adecuar la red nacional de estaciones sismográficas, eso está a cargo del INPRES, creo que se sigue avanzando en eso. Modernizar la red nacional de aceleradógrafos, también creo que se está avanzando en eso. Implementar un programa de evaluación y rehabilitación sísmica de construcciones esenciales en zona de riesgo sísmico. Bueno, eso yo creo que se está haciendo muy poco. Acá tenemos, por ejemplo, importantes hospitales que ni siquiera tienen planos porque se perdieron, o sea que ni siquiera se conoce la vulnerabilidad que tiene el edificio. Con las escuelas, bueno, tampoco hay un sistema, por lo menos en la provincia, de evaluación de todas las 1.400 escuelas que tiene Mendoza, ni hay un plan de rehabilitación general, sino que se van haciendo obras, pero no hay una visión general del problema y qué es lo que se puede hacer. Analizar el nivel de riesgo de zonas susceptibles de afectación por terremoto en función del manual para la elaboración de mapas de riesgos. Bueno, eso no sé si hay todavía mucho más. Esto, lo que estamos diciendo, es el plan que se había hecho para cumplir hasta 2023, o sea que en este año tendríamos que tener respuesta de todos estos desarrollos. Y desarrollar un plan nacional de respuesta sísmica, que yo por lo menos no lo conozco. Compromisos provinciales. Bueno, elaborar un plan provincial de prevención sísmica y mantenerlo actualizado, ese también desconozco si se está trabajando en eso. Ejecutar prácticas de los paneles para comprobar su eficiencia, identificar las zonas vulnerables en este tipo de amenaza, ponderando el grado de afectación específica, contar con un plan de mantenimiento de estructuras vitales. Bueno, ya veíamos este puente, ¿no?, en la ruta 40, que está hace 3 años todavía en reconstrucción o rehabilitación, que deben mantenerse operativos durante un sismo, hospitales, escuelas, cuarteles de policía, etc. Esto me parece que hace falta mucho avanzar en esto y no se va a hacer en el 2023. Y mantener acondicionados los centros de evacuados, que no sé si están previstos, y diseñar un plan de logística de traslado para que las personas afectadas ante un determinado evento puedan llegar a esos centros de evacuación. Bueno, de todo esto, yo no sé si hay un desarrollo que se pueda cumplir al 100% a fin de 2023. Y por eso es tan importante en esto, cuando se fija un plan, las evaluaciones a mitad de término, bueno, o en distintas etapas para poder detectar qué está pasando, si se está avanzando según lo previsto o no, y poder hacer las correcciones, si no esto queda en buenas ideas, en excelentes planes, pero en una realidad que no cambia. Otro compromiso provincial es establecer reservas de materiales para asistencia médica, agua, colchones, alimentos. No sé si se hace, controlar en forma rigurosa que se respeten las normas vigentes para la construcción en distintas zonas sísmicas. Esto, bueno, también tenemos deficiencia. Confeccionar un plan de concientización de la población sobre los riesgos, incorporando contenidos curriculares específicos. Bueno, ahora en la escuela primaria por lo menos ha sido incorporado el tema de riesgo, que por lo menos fue una propuesta y está en la currícula, no sé si está implementando, pero sí está por lo menos en las escuelas primarias. Asegurar el correcto funcionamiento de los canales de comunicación, eso supongo que sí está desarrollado. Y bueno, respecto a lo que está haciendo el INPRE, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, esto lo comunicaba el director hace muy poquito, ellos están trabajando mucho en los reglamentos, en actualizar los reglamentos sismoresistentes para que las construcciones nuevas se puedan hacer, digamos, de acuerdo a lo que se sabe
desde los últimos años de los avances en ingeniería sísmica. Y estos reglamentos que tienen que ver con estructuras de hormigón armado y con puentes, tienen una actualización que recién ha sido aprobada en mayo de 2023, así que se trabaja mucho en los nuevos reglamentos y en que estos reglamentos estén actualizados, que es una de las funciones del INPRES, pero como sabemos, después el poder de policía está en los municipios, que son los que deciden adoptar un reglamento o no. Y entonces, bueno, tenemos esta situación que después del terremoto de Turquía, bueno, surge lo que, bueno, nosotros sabemos de que hay reglamentos, municipios que tienen los reglamentos nuevos, esto de los que hablamos, que el INPRES aprueba y constantemente o con bastante periodicidad los actualiza. Hay municipios que no mantienen todavía reglamentos sismoresistentes del siglo pasado, y bueno, como después del terremoto de Turquía, el tema sísmico vuelve a ser importante, bueno, surgió esto del Ministerio de buscar unificar criterios para construcciones antisísmicas, justamente de que todos en la provincia usemos el mismo reglamento, y había una de las personas que hablaba al diario que decía, Mendoza hay un problema serio porque existen diferentes reglamentos según los municipios para hacer construcción y por lo tanto se podría pensar que el nivel de vulnerabilidad sería distinto porque, bueno, se usan reglamentos más antiguos y en otros más modernos. Especialistas coinciden en que esto no puede permitirse en un territorio, bueno, donde es una zona sísmica. Así que vemos también otra vez todo el tema de cómo se avanza en los reglamentos, cómo se los actualizan, cómo se trata de promoverlos, y después en la práctica a veces tenemos una situación que se aleja de esa realidad. Así que como conclusión general, yo me pararía en estas dos frases que me parece que definen la problemática. Uno, que hay que avanzar en la gestión política para que esta gestión integral del el riesgo siga creciendo, se siga potenciando, y más allá de que hayan cambios de gobierno, sean políticas que se mantengan en el tiempo, que haya una verdadera participación federal, que haya una verdadera participación de las distintas entidades que trabajan con el tema de la reducción de riesgo, y que, bueno, sea un ejemplo también de participación ciudadana para que la comunidad también participe, o las distintas entidades que tienen que ver con el riesgo puedan participar, y entonces sea una sociedad guiada por una política la que pueda avanzar en la reducción del riesgo. Así que eso me parece como una de las partes fundamentales. Y la otra, bueno, es que se fijen metas y que esas metas puedan ser, bueno, que puedan ser aplicables, y que haya indicadores, y no solamente al final, sino durante el periodo de desarrollo de un plan de acción para ir controlando si esas metas se van cumpliendo o no, o qué hay que hacer para que se cumplan, o si aparecen otros nuevos factores que hay que considerar para lograr que en la realidad el riesgo se pueda reducir. Así que bueno, esto lo quería comentar. Podemos ahora conversar en qué ideas hay. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Muy bueno y muy interesante todo esto. Realmente las puertas del Ateneo están abiertas para que podamos ayudar a difundir estas ideas. Si bien somos chiquitos, pero algo podemos aportar. Te agradecemos muchísimo. Acá estoy leyendo de parte de Víctor Burgos. Excelente presentación. Felicito al doctor Palazzo por su exposición. Gracias, Bueno, muchas Víctor. gracias. Y por otra parte, no quisiera yo encauzar con mi pregunta la conversación hacia un determinado rumbo u otro. Así que espero, si hay gente dispuesta o con alguna pregunta para formular, y si no, en todo caso, bueno, yo haré la mía. Gustavo, muchísimas gracias. Realmente muy claro y justamente muy necesario. Esto, muy necesario llevarlo a la práctica.